Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Como siempre estoy emocionado de compartir con ustedes contenido que sé que les va a encantar. Y hoy, preparémonos para un tema que ha sido objeto de muchísimas especulaciones y rumores durante años. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, específicamente en la vida de dos de sus estrellas más queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Y la pregunta que ha perseguido a muchos fanáticos, y que hoy vamos a intentar desentrañar, es ¿por qué terminó la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué pasó realmente detrás de las cámaras que llevó al fin de esta historia, aparentemente perfecta, que nos cautivó a todos en la exitosa serie Erkencikus, Pájaro Soñador? Así que si son tan fanáticos de las novelas turcas como yo, y si les encanta el chisme sano y bien fundamentado, prepárense porque este vídeo es para ustedes. Vamos a explorar los hechos, a analizar las pistas y sobre todo, a desmitificar algunos de los rumores que han circulado por años. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos, donde siempre estamos hablando de sus series favoritas, los actores que aman y por supuesto, todos los detalles jugosos que hacen que este mundo sea tan apasionante. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita y comencemos. Para entender el porqué del final de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, es fundamental que retrocedamos un poco en el tiempo y recordemos el fenómeno que fue Erkencikus. Esta serie no solo conquistó los corazones de millones de personas en Turquía, sino que también se convirtió en un éxito a nivel internacional, llegando a países de Europa, Latinoamérica y Asia. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir, en sus roles de Kandibit y Sanem, era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en la pantalla. Todo esto convenció a los espectadores de que estaban viendo un amor real, un amor que trascendía la ficción. Y de hecho por un tiempo parecía que ese amor traspasaba la pantalla. Durante la emisión de Erkencikus, empezaron a surgir rumores sobre una posible relación sentimental entre Can y Demet. Los fanáticos enloquecidos analizaban cada foto, cada vídeo, cada interacción en redes sociales en busca de pistas. Se crearon foros, páginas dedicadas a la pareja, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y esperanza. La expectación era máxima. Y aunque ellos nunca confirmaron abiertamente la relación, las imágenes juntos, sus salidas, las constantes insinuaciones y los guiños que se dedicaban parecían confirmar lo que todos querían creer, que el amor de Can y Sanem era real. Recordemos algunos de esos momentos clave que alimentaron los rumores. Las fotos en las que se les veía compartiendo momentos de ocio fuera del set, como cenas románticas o paseos por la ciudad. Los comentarios que se dedicaban en Instagram, con emojis de corazones y mensajes cariñosos que parecían ir más allá de la amistad. Las entrevistas en las que con sonrisas cómplices, evitaban responder directamente a las preguntas sobre su relación, pero dejaban entrever cierta conexión especial. Todo esto generó una ola de entusiasmo y romanticismo entre los seguidores de la serie. Pero como sabemos, las apariencias engañan. Después de mucha expectativa, la relación, si es que realmente existió en el sentido romántico, terminó. Y a partir de ese momento el misterio se hizo aún mayor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que provocó el fin de esta, aparentemente idílica relación? ¿Por qué después de tanta complicidad y conexión, decidieron poner fin a lo que parecía ser un cuento de hadas moderno? Aquí es donde entran en juego las especulaciones, los rumores y las diferentes versiones de los hechos. Lo cierto es que hasta el día de hoy, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hablado abiertamente sobre los detalles de su ruptura. Han mantenido una postura de discreción y respeto hacia su privacidad, lo que ha alimentado aún más la curiosidad y la especulación. Sin embargo, a lo largo de los años, han circulado diversas teorías y explicaciones que intentan arrojar luz sobre el tema. Una de las primeras teorías que surgieron, y que sigue siendo muy popular entre los fanáticos, es la incompatibilidad de caracteres. Se dice que Can Yaman, con su personalidad intensa, apasionada y su enfoque en su carrera, podría haber sido demasiado absorbente o demandante en la relación. Su ambición y su deseo de triunfar en el mundo del espectáculo podrían haberle llevado a priorizar el trabajo sobre la vida personal. Demet, por su parte, siempre ha sido conocida por ser una persona más tranquila, reservada, enfocada en su bienestar y en mantener una vida personal equilibrada.
Tal vez la diferencia en sus personalidades, sumada a la presión mediática y a las exigencias del trabajo, terminó por desgastar la relación. Imaginemos la situación. Khan con una agenda llena de compromisos, viajes, rodajes y eventos promocionales. Una personalidad que necesita estar constantemente activa, en movimiento, buscando nuevos retos y oportunidades. Demet con una personalidad más introspectiva, que valora la tranquilidad, la estabilidad y el tiempo de calidad con sus seres queridos. Es fácil imaginar que a pesar del amor, la incompatibilidad en sus ritmos de vida y en sus necesidades emocionales podría haber generado tensiones y conflictos. Otra teoría, que también ha ganado fuerza con el tiempo, es la de la interferencia de terceras personas. Aunque nunca se ha confirmado nada de manera oficial, algunos rumores apuntaban a que Demet podría haber comenzado a sentir atracción por otra persona, posiblemente alguien del equipo de la serie. La convivencia diaria, la cercanía y la conexión emocional que se genera en un rodaje pueden, a veces, dar lugar a sentimientos que van más allá de la amistad. Otros rumores, menos frecuentes pero igualmente comentados, sugerían que Khan también podría haber estado involucrado con otras mujeres. Sin embargo, es importante recordar que estos son solo rumores, y no hay evidencia concreta que los respalde. Son conjeturas que surgen de la especulación y de la necesidad de encontrar una explicación a la ruptura. La idea de la infidelidad, aunque dolorosa, es una de las explicaciones más comunes en las rupturas sentimentales. La confianza rota, la decepción y la pérdida de la exclusividad son factores que pueden poner fin a una relación, por muy fuerte que ésta sea. Sin embargo, es crucial recordar que sin una confirmación oficial, estas teorías se quedan en el terreno de la especulación. Una tercera explicación, que considero particularmente relevante, es la presión del trabajo y la fama. La repentina fama que alcanzaron Can Yaman y Demet Özdemir, gracias al éxito de Erkencikus, los convirtió en el centro de atención de los medios y del público. Los paparazzi los perseguían, los fanáticos los asediaban, y cada movimiento que hacían era analizado y comentado. Su vida privada, que antes era un ámbito de intimidad, se convirtió en un espectáculo público. Esta intensa exposición mediática, sumada a las largas jornadas de rodaje, a la presión de mantener la imagen de pareja perfecta, a los contratos publicitarios y a la exigencia de estar siempre impecables y disponibles para el público, pudo haber sido demasiado para ellos. Imaginemos la situación: dos jóvenes actores, catapultados a la fama de la noche a la mañana, con una agenda llena de compromisos profesionales, con una constante vigilancia mediática, con la obligación de mantener una imagen pública impecable y con la dificultad de encontrar momentos de intimidad y privacidad. Es realmente sorprendente que una relación, por muy fuerte que parezca, no pueda resistir esta presión. La falta de libertad, la pérdida de la espontaneidad, la sensación de estar siempre bajo observación pueden ser factores muy desgastantes. Además, es importante considerar el contexto cultural. En Turquía, la vida privada de las celebridades es un tema de gran interés público. Los medios de comunicación suelen ser muy intrusivos, y la opinión del público sobre la vida personal de los actores puede ser determinante. La prensa del corazón, los programas de televisión dedicados a la farándula y las redes sociales son fuentes constantes de información y desinformación sobre la vida de los famosos. Los actores turcos en general están sometidos a una mayor presión que los actores de otros países, y esto puede afectar a sus relaciones personales. La cultura turca además tiene una fuerte tradición de valores familiares y de respeto por la tradición. Esto en ocasiones puede generar una mayor presión sobre las parejas, especialmente si la relación no se consolida con el matrimonio. La opinión de la familia y del entorno social puede ser un factor importante a la hora de tomar decisiones sobre el futuro de la relación. También hay que recordar que la vida de un actor es, en muchos sentidos, muy diferente a la de una persona común. Los horarios irregulares, los viajes constantes, las largas separaciones, la necesidad de adaptarse a diferentes personajes y entornos. Todo esto puede dificultar el mantenimiento de una relación estable. La distancia física, la falta de tiempo para compartir momentos juntos y la dificultad para establecer una rutina pueden erosionar la conexión emocional. Y aunque el amor pueda ser muy fuerte, a veces no es suficiente para superar estos obstáculos. La agenda de un actor, especialmente cuando está en la cima del éxito, es extremadamente exigente. Los rodajes suelen ser largos y agotadores y los viajes son frecuentes. Esto implica pasar mucho tiempo lejos de casa,
lo que puede generar soledad, añoranza y dificultades para mantener el contacto con la pareja. La comunicación a distancia, aunque es posible gracias a la tecnología, no es lo mismo que la presencia física y el contacto directo. En cuanto a las posibles declaraciones de Can Yaman sobre el tema, es importante señalar que él es conocido por ser una persona reservada y protectora de su vida privada. Aunque ha concedido entrevistas a lo largo de los años, rara vez ha hablado abiertamente sobre sus relaciones sentimentales. Prefiere mantener su vida personal al margen de la esfera pública, y entiendo perfectamente esta postura. Es su derecho y hay que respetarlo. Can Yaman ha demostrado ser un hombre con carácter, con determinación y con un gran sentido de la profesionalidad. Es consciente de la atención mediática que genera, y sabe cómo gestionar su imagen pública. Prefiere que se hable de su trabajo y de su talento actoral, y evita entrar en detalles sobre su vida privada. Esta postura, aunque pueda generar frustración entre los fanáticos, es comprensible y respetable. Demet Özdemir, por su parte, también ha sido discreta en cuanto a su vida privada. Sin embargo, a diferencia de Can, ella ha sido más abierta a hablar sobre sus sentimientos y sobre sus experiencias personales. En algunas entrevistas ha insinuado que la fama y la presión mediática fueron factores importantes en el fin de su relación con Can. Pero como él nunca ha revelado detalles específicos. Demet, con su sensibilidad y su naturalidad, ha demostrado ser una mujer con los pies en la tierra, con una gran capacidad para conectar con el público y con una actitud positiva ante la vida. Aunque ha sido reservada en cuanto a su vida privada, ha compartido algunas reflexiones sobre sus experiencias personales y sobre la importancia de la autenticidad y del bienestar emocional. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, lamentablemente, es que no lo sabemos con certeza. Lo más probable es que la ruptura haya sido el resultado de una combinación de factores: la incompatibilidad de caracteres, la presión del trabajo y la fama, la interferencia de terceras personas, o no, y sobre todo, la complejidad de las relaciones humanas. Las relaciones sentimentales son un universo de emociones, expectativas, deseos y desafíos. Cada pareja es un mundo aparte, y lo que funciona para una no funciona para otra. Lo que sí sabemos es que a pesar del final de su relación, Can Yaman y Demet Özdemir han seguido adelante con sus vidas y con sus carreras. Ambos han demostrado ser actores talentosos y exitosos, y ambos han encontrado la felicidad en otros ámbitos de sus vidas. Can Yaman ha protagonizado diversas series y películas, tanto en Turquía como en Italia, consolidando su estatus como una estrella internacional. Su participación en series como Bayi Mr. Rong Sandokan o Viola come il mare ha sido muy celebrada por el público y por la crítica. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos de gran éxito como Doğduğun Kaderindir, Mi hogar, Mi destino, o Anfara, Mi nombre es Farah, y se ha convertido en una de las actrices más queridas del país. Ha demostrado su versatilidad actoral y su capacidad para conectar con el público, y ha ganado numerosos premios y reconocimientos. En última instancia, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos recuerda que las relaciones, incluso las más bonitas y perfectas, pueden ser complejas y difíciles. Y que a veces, a pesar del amor y de los buenos deseos, las cosas simplemente no funcionan. Las relaciones sentimentales son un viaje, no un destino. Y a veces el camino se separa, incluso cuando el amor ha sido verdadero. Pero en lugar de centrarnos en el drama y en la especulación, ¿por qué no celebramos el talento y el éxito de estos dos grandes actores? Ambos nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla, y ambos merecen nuestro respeto y nuestra admiración. Su química en Erkencikus fue mágica y su trabajo posterior ha demostrado su valía individual. Y por supuesto, debemos recordar que lo más importante es su felicidad. Si Can y Demet no estaban destinados a estar juntos, por la razón que sea, lo importante es que ambos hayan encontrado el camino hacia la felicidad individual. La felicidad no es un destino, sino un estado de ánimo que se construye día a día. Y aunque la ruptura haya sido dolorosa, ambos han demostrado ser personas fuertes y resilientes, capaces de superar los obstáculos y de encontrar la felicidad. La vida a veces nos pone a prueba y nos obliga a tomar decisiones difíciles. Y aunque el amor sea un sentimiento poderoso, no siempre es suficiente para superar todas las dificultades. Lo importante es aprender de las experiencias, crecer como personas y seguir adelante con optimismo y esperanza. Así que llegamos al final de este vídeo.
Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ha sido un placer compartir con ustedes mis reflexiones y mis hallazgos sobre este tema que, como hemos visto, sigue generando interés y debate. La historia de Can y Demet es un ejemplo de cómo el amor y la fama pueden ser una combinación explosiva, y de cómo las relaciones pueden ser efímeras, incluso cuando parecen perfectas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su teoría sobre el final de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Les gustaría que hiciera más vídeos sobre este tema o sobre otros temas relacionados con las telenovelas turcas? No duden en dejar sus sugerencias. Me interesa saber qué les apasiona y qué temas les gustaría explorar. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido que les guste y que les entretenga. Así que no duden en apoyarme. Cada uno de ustedes es una parte importante de esta comunidad. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Recuerden que el mundo de las telenovelas turcas es apasionante, y que siempre hay algo nuevo que descubrir. No se pierdan los próximos vídeos.